Amplia radical. Es decir, no solo él, sino su familia. Bueno, y lo hemos invitado a dar una de las charlas o una de las conferencias del instituto. También Gerardo Rabinovich, vicepresidente. Sentate acá adelante. Bueno, y estamos ansiosos por conocer puntos de vista respecto a la situación política actual de la Argentina y también, si fuera posible, una especulación sobre el futuro de la Argentina, ¿no es cierto? Hacia dónde va, digamos, con el ritmo que le vemos. ¿Qué va a pasar en el post-Milei, si es que hay un post-Milei, ¿no es cierto? Porque es una ensalada difícil de poder resolverla mentalmente, ¿no? Así que bueno, el micrófono todo tuyo, el auditorio todo tuyo, y esperamos ansiosos ¿Escuchan? Sí. En primer lugar, agradezco la invitación. Agradezco la invitación y agradezco el tema. Porque me parece que estamos en una etapa en que hay que pensar mucho cómo evolucionar todo esto. Yo no soy un orador, yo soy un expositor. Es decir, yo tengo que pensar previamente lo que voy a decir. No tengo la espontaneidad, no soy Malvin, por supuesto. De manera que me siento y escribo un poquito y ahí trato de ordenar lo que voy a exponer. Yo preparé para hoy un trabajito que está desarrollado en 4 puntos, 4 etapas. Primero voy a hablar de economía. Ese capítulo se llama El equilibrio fiscal a costa del equilibrio social, lo que de alguna manera está dando pauta de lo que voy a decir. El segundo tema es la crisis política, que desde mi punto de vista es conceptual y es moral. La política argentina tiene problemas conceptuales y morales muy graves. El tercer punto es el que me va a costar más desarrollar porque es muy teórico. Hablo de la inserción de Argentina en el mundo, a partir del escenario internacional que está influyendo mucho sobre las cosas que pasan en el país. Influye de una manera distinta de lo que lo hizo históricamente, de otra manera, que vamos a tratar de analizar. Y por último, las alternativas. Sintéticamente voy a tratar de decir hacia dónde me parece que debemos ir. Todo lo que voy a decir constituye cosas que aparecen en los diarios. Yo tomo como material de trabajo lo que veo en los diarios. Por lo tanto, no esperen ninguna novedad. Lo novedoso puede ser la interpretación que yo hago de los hechos. Y por lo tanto, el fundamento de las expresiones mías están vinculadas con hechos que todos ustedes conocen. No voy a decir ninguna novedad. Siempre parto de la idea de que nosotros somos demócratas, que queremos instalar definitivamente un sistema al que nos costó mucho llegar. Y describo genéricamente la democracia como un orden social en el que se defiende la libertad y el equilibrio social. Yo uso la expresión equilibrio social con el mismo sentido con que generalmente se habla de justicia social, ¿no es cierto? Pero me parece que la palabra equilibrio es más descriptiva de lo que quiero decir. Y comienzo diciendo que el 30 de octubre de 1983, los argentinos celebramos un acuerdo político institucional. Cuando fuimos a votar el 30 de octubre, celebramos un acuerdo político institucional. Ese acuerdo estaba vinculado con la elección de la democracia como sistema de vida, la república como modelo jurídico-político, y sobre eso desarrollamos lo que Alfonsín ofrecía como los 100 años futuros para la Argentina. Ya llevamos 43 de esos 100 años, lo que es bastante meritorio, ¿no es cierto?, para un país que había tenido una etapa similar entre el 16 y el 30, pero después había perdido el rumbo.
¿Cuál es el mérito de ese episodio? Yo voy a sintetizar el mérito de ese episodio en tres puntos. Primero, el 30 de octubre del 83, la Argentina decidió terminar con la tutela militar. Desde el 6 de septiembre del 6 de septiembre del 30 hasta el 30 de octubre del 83, las Fuerzas Armadas ejercieron una especie de tutela sobre la política argentina que se expresó por 4 o 5 golpes de Estado cada vez más trágicos, hasta llegar al último, que fue la máxima tragedia que podemos vivir. El segundo objetivo fue establecer el Estado de Derecho, la democracia fundada en el Estado de Derecho, es decir, en un sistema jurídico que abarca a todos los habitantes del país, sin distinción de ninguna naturaleza. Y eso se expresó a través del juicio a las juntas, a los terroristas y a López Rega. Ojo que el juicio no fue solo a las juntas. Hay 2 decretos de Alfonsín donde convoca al desarrollar ese juicio. Uno se refiere a la junta y otro se refiere a 7 jefes de terrorismo, agregando cosas. Por lo tanto, Alfonsín tenía claro que había un sistema con el que había que terminar, no era solamente los militares y los demás. El tercer objetivo consiste en darle a la democracia argentina un contenido que todavía no ha alcanzado. Por eso hablamos de democracia imperfecta. La democracia argentina es una democracia imperfecta porque consiguió un consenso de carácter político e institucional, pero no consiguió un consenso de carácter económico y social. Espera que lo apago, sí. No repetimos este proceso. Apágamelo, mira, el último más. Digo, acá falta la organización de un consenso económico y social que nos permita establecer líneas de acción de mediano y largo plazo para recuperar la economía argentina y para fundamentalmente buscar ese equilibrio social al que me referí previamente. Solamente así, encontrando una coincidencia de carácter económico y social, la libertad va a estar garantizada. ¿Está claro? Esto lo tomo de un viejo dirigente radical, un hombre muy importante, un doctrinario del radicalismo de la época de los años 40, que dijo que lo que debe hacer un partido político es asegurar las garantías sociales de la libertad. Las garantías sociales de la libertad son un proceso de creación de riqueza y de distribución de la riqueza, lo que eso respalda el modelo de libertad, ¿no es cierto? Bueno, vamos al primer tema. Digo, el primer tema, como ya les dije, yo lo titulo el equilibrio fiscal a costa del equilibrio social. Por supuesto, la superación del déficit crónico de carácter fiscal y el control de la inflación son objetivos correctos para cualquier gobierno, para este o para cualquier otro gobierno. No es que Milei haya llegado para vendernos el objetivo de equilibrar el presupuesto y terminar con la inflación. Eso lo sabíamos todos. Todos sabemos que con una inflación permanente la economía no funciona bien y el equilibrio social se deteriora porque son los que tienen menores ingresos los que más sufren el proceso inflacionario. Por lo tanto, estamos de acuerdo con que hay que eliminar el déficit y terminar con la inflación. Pero eso no es una política económica, eso es parte de una política económica. Es una parte sustancial, una parte fundamental, una parte muy, muy trascendente para el funcionamiento general de la economía, pero es una parte, no es un proyecto. Detrás de eso tiene que haber una línea de acción que nos conduzca a algún lado. Y además, cuando hablamos de parar la inflación y eliminar el déficit fiscal, tenemos que analizar qué métodos se están aplicando para lograr esos objetivos. Si analizamos cuáles son los métodos que se están aplicando, llegaremos a conclusiones determinadas. Veremos cómo va a ser la sociedad que surja de ese proceso de control de la inflación y del déficit fiscal. Las medidas implementadas por Milei, muchas de las medidas implementadas por Milei son similares a las que aplicó Menem a partir
partir de la llegada de Cavallo al gobierno. Ustedes recuerden la centralidad del mercado, la apertura, la desregulación, las privatizaciones y el peso sobre el oro. Todo eso estaba incluido en lo que se llamó convertibilidad. Milei también apunta a estos mismos objetivos. Y por lo tanto, ahí hay una línea de vinculación directa. Pero hay dos diferencias importantes a mi criterio que después vamos a ver cómo influyen en todo este proceso. La primera diferencia es el ajuste inicial, que fue terrible. El programa que aplicó Milei en los años 84 para ajustar la economía dejó fuera del sistema a mucha gente, que todavía sigue fuera del sistema. Es decir, el apriete para la sociedad fue muy fuerte. Ese es el primer dato. Con Menem no se aplicó un sistema de esa naturaleza. Y en segundo lugar, el segundo dato importante es vaca muerta. Porque vaca muerta implica una transformación productiva importante en la Argentina. Importante. Que origina la idea de expandir ese mismo tipo de cosas a otros sectores de lo que podemos denominar economía extractiva. Vaca muerta es economía extractiva, el cobre es economía extractiva, el litio es economía extractiva, no productiva sino extractiva. Y ese es el modelo que quiere aplicar Milei. Todo está vinculado, porque en general el orden de las privatizaciones y de regulación apunta, como vamos a ver después, a generar el espacio necesario para que empresas de todo el mundo vengan a ocupar A partir de esta descripción genérica, a mi criterio, las consecuencias, vuelvo a decir, están en la tapa del diario. Yo voy a leer acá una serie de consecuencias, pero ninguna de esas ustedes se van a sorprender con la mención. En primer lugar, la pobreza. El problema social más grande de la Argentina es la pobreza. Estamos entre un 35 y un 38% de la población argentina que vive en la pobreza, y esa pobreza ya es estructural, no es una circunstancia, no es el 2001 con la crisis del gobierno de la Rúa, es mucho más que eso. Y por lo tanto tenemos ahí un problema que se sostiene en el tiempo, que cambió la forma de vivir de la gente y que, entre otras cosas, impulsó una caída sostenida y constante de la clase media argentina. Entonces, primero la pobreza. En segundo lugar, la caída del salario y las jubilaciones. Por eso cuando me dicen, cuando escucho por ahí que Milei cumple sus promesas, digo, no cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque no cumplió la más importante de sus promesas, que fue la que le permitió ganar las elecciones. Milei dijo, el ajuste lo va a pagar la casta. Y en realidad el ajuste lo están pagando los jubilados, los empleados públicos, los médicos, los maestros, los trabajadores en negro, los sectores sociales que están afectados por este proceso. La caída del salario y la jubilación está registrada, está medida y es una realidad objetiva en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Como consecuencia de la caída del salario se produce otra caída, la caída del consumo y de la recaudación. La caída del consumo es importante, se nota en la calle. Hay 26.000 empresas que han desaparecido desde que Milei llegó al gobierno, y por lo tanto ahí hay una cuestión que es visible, perceptible cuando uno camina. Los locales cerrados. Ayer o anteayer en La Nación salió una nota que dice la avenida Santa Fe especialmente desastre. Y por el otro lado, la gente durmiendo en la vereda de los bancos, ¿no es cierto? No hace falta discutirlo demasiado. Pero además hay otras consecuencias. Hay una caída de la inversión extranjera directa. A ver. Esto es muy importante, porque el crecimiento depende de la inversión, no se puede escindir entre el concepto de crecimiento y el concepto de inversión. En el 2005, la inversión extranjera directa en Brasil fue de 76.877 millones de dólares. En México, de 40.871 millones de dólares.
En Chile, de 13.152 millones de dólares. En Colombia, de 11.426 millones de dólares. En la Argentina, en el 25, la inversión extranjera directa fue de 3.143 millones de dólares. Ustedes fíjense, Brasil 76.000 millones, Argentina 3.000 millones. A pesar de que el presidente de la República se ufana de decir que va a sacar el premio Nobel de Economía y que todo el mundo lo aplaude por lo que está manejando la economía. La inversión viene cayendo desde el 2023. En el 2023 la inversión extranjera directa fue de 24.000 millones en Argentina. La del 24 fue de 11.644 millones con una caída de 53. Y la última ya es brutal, 3.000 y pico millones de pesos. Por lo tanto, la caída de la inversión extranjera directa es uno de los argumentos que debemos tomar en cuenta para ver cómo se desarrolla el programa económico. Hay un recorte de transferencia a las provincias. En este semestre, también lo tomé el diario de la Nación, la disminución de la transferencia a las provincias fue al 61,8% del total del año pasado. Es decir, en el primer semestre cayó la transferencia de la gobierno nacional a las provincias en más del 50%. Por otro lado, saliendo de los números de la economía pura, el crecimiento del trabajo negro, el cuentapropismo y el monotributismo demuestran que la reforma laboral fue una reforma para la precarización, para la disminución de la producción y aumento de la rentabilidad empresaria. El trabajo es especialmente sensible a la inversión. El trabajo registrado es el que se mantiene absolutamente congelado en Argentina desde el 2011. Creció el trabajo en negro y creció el monotributismo. Tanto creció el monotributismo que el principal asesor del presidente de la República, que maneja cientos de miles de millones de pesos por año, es un monotributista. Ni siquiera es empleo público. ¿Cierto? Ya hablé del cierre de 26.000 empresas desde la asunción de Milei. Hay una sostenida disminución de la clase media. En dos sentidos sostenida la disminución. Y los dos sentidos son graves. La clase media disminuye en número. Hay menos gente de clase media. Y disminuye en expectativas. Ustedes recuerdan que los sociólogos suelen decir que en Argentina hay una clase media real y hay otra clase media que se considera clase media, pero no llega a los niveles de la clase media, pero se considera, si le piden que defina su ubicación en la sociedad, se define como clase media. En términos objetivos, desde el punto de vista numérico, la clase media disminuyó. Y en segundo lugar, hay mucha menos gente que se considera a sí misma de clase media ahora que antes. La esperanza de pertenecer a la clase media es un argumento fundamental para interpretar el humor social. Una expresión de esa decadencia es la insolvencia. Todos leemos en los diarios que el 12-14% de los contratos no se cumplen, no se pueden pagar. La gente no puede pagar las expensas, la gente no puede pagar los alquileres, la gente no puede pagar las tarjetas. Hoy en la tapa de los diarios está una decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que habilita la línea de refinanciación, es decir, el nivel de la insolvencia es muy grande. ¿A quién afecta la insolvencia? Fundamentalmente a la clase media. ¿Estamos de acuerdo? Y esto culmina con lo que yo puedo denominar creciente desigualdad social y territorial. Porque el fenómeno de la desigualdad no es solamente social, no es solamente desigualdad entre distintas personas, es también entre distintas áreas geográficas. La política extractiva que impulsa Milei para el crecimiento de la economía tiene una radicación alrededor de determinadas regiones geográficas de la Argentina. Estamos hablando de Neuquén, estamos hablando de la eventualidad todavía no real del cobre en San Juan, estamos hablando del litio en Salta y Jujuy. Es decir, estamos hablando de un cordón que va por el borde de la cordillera, sin que influya en la creación de empleo, donde hay que crear empleo. ¿Dónde hay que crear empleo? En los grandes centros urbanos.
El empleo es necesario, esto que estamos hablando recién. Si la industria disminuye su presencia, el empleo pasa a ser precario, mientras a tal punto que deja de existir en muchos casos. Y por lo tanto hay una desigualdad social, pero la desigualdad territorial se instala también cuando ese desempleo se instala en los grandes centros urbanos. El AMBA, Córdoba y Rosario, básicamente, donde, por ejemplo, la industria automovilística este año está produciendo mucho menos que el año pasado. No hace falta investigar mucho para encontrar esto. ¿Qué quiero decir con esto? Y para llegar a una síntesis sin perder demasiado tiempo. Los sectores que, según el programa de Milei, deben crecer son la energía, vaca muerta, la gran minería, cobre, y el litio, y por el otro lado la actividad financiera. La actividad financiera sí crece bastante. Pero estas tres actividades no generan empleo que pueda prevenir el conflicto social en los centros urbanos, porque representan el 20% del PBI, mientras que no crecen, sino que decrecen la industria, la construcción y el comercio, que representan el 40% del PBI. El resto es actividad agropecuaria. Es decir, estamos acá frente a un proceso donde los sectores que tienden a crecer están radicados geográficamente en una zona determinada, no abarcan a las grandes ciudades y además no influyen sobre el empleo. O influyen poco, no influyen, pero no influyen poco. Además, como dije inicialmente, el ajuste y el combate a la inflación no son un programa económico total. ¿Qué le falta a este programa económico? No hay plan de desarrollo de mediano y largo plazo, no hay plan de desarrollo y no hay política industrial. Y si no hay política industrial, difícilmente lograremos recuperar el empleo registrado, que es el que sirve. Ustedes saben muy bien, no saben tanto como yo, que el empleo registrado es el que implica aporte jubilatorio, obra social, sindicalización. El empleo negro no tiene nada de esto, es sumas y sumas de precarización. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a una sociedad fracturada. Nos lleva al resultado de una sociedad fracturada en términos sociales y en términos territoriales. Porque hay provincias que van a crecer mucho, si San Juan con el cobre yo va a crecer mucho, el fenómeno de Neuquén es notorio, mientras en otras áreas el efecto va al contrario. Pero además, este programa también afecta a la soberanía, específicamente. Y lo digo dando dos ejemplos. La reforma de la ley de glaciares, que habilita la posibilidad de utilizar los glaciares como fuente de agua, y en segundo lugar, la ley de inviolabilidad de la propiedad, que habilita que particulares y estados puedan comprar tierra en zonas limítrofes. La zona limítrofe de la Argentina es prácticamente la cordillera. La cordillera suma glaciares y zona limítrofe, son las dos cosas. Entonces acá hay un retroceso en términos de facilitar los negocios que atiendan a la inversión extranjera en esos sectores. Y eso implica una pérdida de poder del Estado Nacional frente a la realidad económica. Muy bien. Pero por último, ¿terminamos con la inflación? No terminamos con la inflación. Y así como yo transcribí una especie de tabla de posiciones vinculada con la inversión externa, voy a transcribir una tabla de posiciones con relación a la inflación. En el informe del Fondo Monetario Internacional para el mes de abril de este año, la inflación en la Argentina aparece como la cuarta en el mundo, con el 34%. Arriba de la inflación argentina está Venezuela con 387%, Irán con el 68 y pico por ciento, y si comparamos con los países de América Latina, nos vamos a encontrar que Brasil proyecta el 4,5%, México el 3,90%, Chile 4,2%, Uruguay 3,16% y Paraguay 2,3%, anuales, ¿no es cierto? Por lo tanto, es verdad que la expectativa inflacionaria disminuyó, que el ritmo de inflación disminuyó, pero estamos lejos de haber terminado con la inflación. Segundo tema, la crisis moral y la crisis conceptual.
moral y cualitativa del sistema político. Aquí hablo por mí mismo, yo soy un político. Y por lo tanto, cuando ustedes analicen responsabilidades, incluyenme a mí. Partimos de la definición del presidente. El presidente no vaciló. El presidente desde el primer día se definió como un ultraderechista, con el sentido que tiene ser ultraderechista en el pensamiento del mundo, no solamente en Argentina. La ultraderecha es, por supuesto, una propuesta de carácter autoritario claramente antidemocrática. Por lo tanto, el presidente de la República se definió a sí mismo como una personalidad no democrática en Argentina. A esta altura de su mandato, tengamos en cuenta que ahora, en diciembre, nuestro amigo Milei va a cumplir 2/3 de su mandato total. Es un gobierno avanzado, ya hoy es un gobierno avanzado. Queda evidente que, como dije anteriormente, el ajuste no lo pagó la casta, al contrario, la casta se está recuperando rápidamente. Aparece una nueva casta, integrada por personas provenientes del anterior: Bullrich, Guillermo Franco, Scioli, Santilli, los hermanos Menem, y numerosísimos segunda línea de esa misma vieja casta. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es formar su propia casta con sus mismos sentidos. El tema de Libra, el tema del 3% para nuestra amiga hermana están señalando que ahí hay una... Además, el grave problema de la designación de Maíquez como ministro de Justicia. Maíquez no es ministro de Justicia, Maíquez es ministro de la impunidad. Maíquez ha sido designado para garantizar la impunidad del presidente y de su hermano, y de todos los funcionarios que van a entrar, por supuesto. Por lo tanto, ahí tenemos un grave problema al que tenemos que prestar atención, porque lo vamos a heredar en la medida en la que se mantenga la inmovilidad de la justicia. El sistema político está fuertemente desequilibrado desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque el Milei es ultraderecha, es decir, derecha extrema. La otra fuerza política que aparece en el escenario reiteradamente es Macri y el PRO. El Macri y el PRO es un proyecto a mi criterio de tipo conservador clásico, que también es derecha, no es ultraderecha, es una derecha relativamente republicana, pero es derecha. De manera que tenemos en el platillo de la derecha un montón de peso, y en el platillo del otro lado no hay nada. Y este no es un problema de Milei. Milei aprovecha este problema, pero no lo crea él. Acá hay una enorme responsabilidad de nuestra. ¿Qué quiero decir con nuestra? De nuestras actitudes políticas. Somos nosotros los que no tenemos, nosotros me refiero a los radicales, por ejemplo, ahora voy a mencionar específicamente. Somos nosotros los que no hemos tenido ni la creatividad, ni el coraje, ni la honestidad de proponerle a la sociedad un camino distinto. Por lo tanto, hay un platillo que está vacío. El peso de la derecha es absoluto. Eso desequilibra el sistema político. Esa ausencia, reitero, no es culpa de Milei. Milei la aprovecha. Y la aprovecha en sintonía con lo que se puede denominar genéricamente la polarización. Milei tiene como objetivo de la crítica permanente al kirchnerismo. Yo también lo tengo al kirchnerismo como objeto de crítica. Pero yo no quiero polarizar, no me gusta la polarización, no creo en un sistema político adecuado a partir de la polarización. ¿Cómo funciona el kirchnerismo en este esquema de polarización? El kirchnerismo, no digo el peronismo, digo el kirchnerismo, tiene un objetivo fundamental, que es lograr el indulto a Cristina Kirchner. Lo que quiere el peronismo, lo que quiere el kirchnerismo es encontrar un camino que le permita a Cristina Kirchner asegurar su libertad personal. Cosa que es totalmente comprensible. Eso pasa con cualquier persona que está siendo sujeto de juicio penal. Quiere evitar el criminal, quiere sacárselo de encima. Eso es muy humano, nadie quiere ir preso, ¿no es cierto? Tal vez los argumentos que hizo Cristina son más bien inventados, en el sentido de que Cristina nunca dijo, no, yo no robé.
Cristina dice, es un juicio político, es un juicio político. Pero lo cierto es que ahí tenemos un agregado deformante, que es instalar una propuesta política detrás del interés de una dirigente. El kirchnerismo funciona como una especie de cinturón de castidad alrededor de Cristina, para que no se la toque. ¿Y qué pasa con el radicalismo? Y acá lo voy a leer porque me parece que tengo que ser claro. El progresismo, en ese marco de derecha ultra y de derecha conservadora, el progresismo no está presente. El progresismo carece de representación política en la Argentina de hoy. Ese espacio, en gran medida, que pretendió ser ocupado por Alfonsín, cuando Alfonsín identifica el radicalismo con la socialdemocracia. Y hay una propuesta progresista moderada, una propuesta progresista razonable, pero una propuesta progresista. Y el radicalismo padece una crisis existencial. Hoy el radicalismo no existe en los diarios, no existe en la opinión pública, no existe en el debate político y no existe en la ejemplaridad dirigencial. ¿He sido claro? El radicalismo incluye hoy un sector importante de su dirigencia que adhiere a una deformación de la praxis política argentina. Esa deformación de la praxis política argentina es el egoísmo calculador. El egoísmo calculador. Hay toda una categoría de dirigentes radicales, yo tendría que decir ex dirigentes radicales, que adoptó una actitud de especulación, buscando el camino, la diagonal que lo llevara a algún cargo, a algún lugar en el Estado. ¿No es cierto? Y eso a costa de definir como anacrónico cualquier límite principista. Esto lo digo por experiencia personal. Yo alguna vez me encuentro con gente que me dice que hace una alianza del radicalismo, de la alianza con Milei, y cuando yo doy un argumento me dicen, pero la política ya no se hace así, la política ahora se hace de otra manera. Claro, me quieren decir, ahora los principios son anacrónicos, no sirven, son de la antigüedad. ¿Está claro? Y eso está pasando al radicalismo, a un sector del radicalismo. Simultáneamente, también dentro del radicalismo, se reavivó un sentimiento gorila entre comillas, un antiperonismo visceral, que contradice lo que para mí constituyó uno de los ejemplos de autenticidad política más grandes de los que me han visto convivir. Ricardo Borín dio un paso central para consagrar la unidad nacional en un momento en que la unidad nacional estaba poniendo en riesgo bárbaro. Me acuerdo la frase, a un periodista le preguntó, pero usted tuvo 9 meses, 10 meses preso en Olmo. Y para mí me olvidé de Olmo, se terminó, me abracé con Perón, me olvidé de Olmo, terminado. Bueno, estos dirigentes vuelven al pre-Olmos por una reacción visceral de antiperonismo. Por eso me pasa muy a menudo también. Me encuentro con radicales que me dicen, ¿qué quiere que votemos a Kicillof? No, yo no les digo a quién tienen que votar. Yo les digo que el concepto de unidad nacional sigue siendo un concepto central y valioso en la Argentina, porque aún no logramos la unidad nacional si tenemos un 36% de la población viviendo en la pobreza y si tenemos un nivel de trabajo en negro como el que tenemos, ¿no? Vamos por una encuesta. Con eso no podemos hacer la unidad nacional. Por eso hablo de una sociedad fracturada. Sin ideas, sin debate, sin opinión y sin respeto por los límites éticos, la UCR no sirve para nada ni recupera la representatividad. Es decir, la política argentina pierde de esta manera un instrumento histórico que cometió errores, que incluso tuvo contradicciones y claudicaciones en determinados momentos, pero que en el saldo final, aparte alrededor de 130 años, le dio un resultado muy positivo a la Argentina. Este es el esquema que yo veo hoy en el campo político.
Ahora vamos al tercer tema, que voy a tratar de explicarlo con claridad porque a lo mejor no lo puedo hacer entender bien. ¿Cómo se inscribe la Argentina hoy en el ámbito internacional? ¿Qué papel estamos cumpliendo en el ámbito internacional? Porque el papel que Alfonsín le asignó a la Argentina en el ámbito internacional fue coincidir en primer lugar con Latinoamérica, es decir, instalarse como país latinoamericano, tratar de establecer un sistema de relaciones orgánicas con los países latinoamericanos y darle a la Argentina una ubicación precisa en términos de progresismo de carácter internacional. ¿Qué hace Milei? Adhesión acrítica a un personaje tan particular como es el presidente de Estados Unidos. Trump y Milei se parecen en cuanto a sus procedimientos políticos. Trump y Milei se parecen con relación a su tipo de pensamiento. La diferencia consiste en que Trump es el jefe y Milei es el subordinado. Y su subordinación es acrítica y más allá de su voluntad. Es una asimilación que pasa por lo ideológico, pero también pasa por lo caracteriológico, por la forma de ser, ¿no es cierto? Y ahí tenemos una dificultad, porque detrás de Trump viene Netanyahu. Y vamos a ponernos de acuerdo, lo quiero decir con esto, porque quiero evitar la carga de antisemitismo, ¿no es cierto? Una vez vino a la Fundación Ricardo Rojas Marcos Aguirre, y nosotros estuvimos, después de que hizo su charla, tomando un café, empezamos a hablar. Y yo decía, bueno, porque los judíos, a mí me parece que será. Los judíos no, el gobierno de Israel. ¿Está claro? El gobierno. Y yo dije, tenés razón, hermanito. Entonces yo no voy a hablar más de los judíos, voy a hablar del gobierno de Israel. ¿Qué es lo que hago cuando hablo de Estados Unidos? Cuando hablo de Estados Unidos hablo de Trump. Digo, Trump tal cosa, Trump tal cosa, tal cosa. En Israel Netanyahu tal cosa, Netanyahu tal cosa. Y aquí tenemos a Milei alineado detrás de Trump y asociado con Netanyahu, con lo que implica meterse en un conflicto que no es nuestro, que no debemos tener y que no debemos aceptar. ¿No es cierto? Por lo tanto, estamos en una situación desde el punto de vista internacional claramente riesgosa. Está en los diarios. En algún momento Milei dijo, no hace mucho, hará un mes y medio, yo lo leí en algún diario, estamos en guerra y la vamos a ganar. Dos errores: Argentina no está en guerra y Trump no la va a ganar. Entonces ese es el escenario existente. Pero ese escenario tiene otra diferencia, que es mucho más peligrosa que esta. Y ahí quiero ser claro. Desde la caída del muro de Berlín en adelante, se perfiló la aparición de un nuevo protagonista en el escenario internacional. Desde el siglo XVI-XVII, con la aparición de los grandes estados nacionales, Inglaterra, Francia, España, los estados nacionales fueron los protagonistas del ámbito internacional. Antes eran las dinastías, ¿se acuerdan? Donde hablaban de los Borbones, los Habsburgo. Entonces la centralidad era la de las casas gobernantes, que además no tenían límites geográficos. Carlos V fue emperador en España, en Filipinas, era cuestión de el vínculo dinástico. A partir de la instalación de los grandes países unificados, son los estados que empiezan a actuar la política internacional. Pero a partir de la caída del muro de Berlín, hay un nuevo protagonista. Un nuevo protagonista que yo vinculo con un concepto que es mío, que a lo mejor es erróneo, pero que lo voy a transmitir para que ustedes lo analicen. Yo hablo de conocimiento apropiable. Francis Bacon, siglo XVII, dijo: el conocimiento es poder. ¿No es cierto? El que sabe tiene poder. ¿No es cierto? Y eso es cierto. Y el conocimiento, hasta la Segunda Guerra Mundial, era fundamentalmente impulsado por la acción estatal. En Estados Unidos, el mayor
la mayor inversión en investigación y desarrollo es la del Estado norteamericano. Eisenhower, el que fue presidente de la República después de la Segunda Guerra Mundial, tiene un mensaje de despedida cuando se despide, termina su segunda presidencia. Él le habla al pueblo norteamericano para despedirse: muchachos, me voy, terminen, adiós, pero les quiero dejar una advertencia: ojo con la coalición entre la industria bélica y las Fuerzas Armadas, porque ahí hay un riesgo enorme de perder la libertad. Lo dice Eisenhower, que era un presidente conservador. ¿Está claro? A partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos va perdiendo inversión en investigación y desarrollo y se la transfiere a los sectores privados. Y por lo tanto el conocimiento se pasa a ser una materia prima comprable y vendible, con la que se acumula patrimonio. Y aquí aparecen personajes como Elon Musk, por ejemplo, o nuestro convecino de Barrio Parque. Nuestro convecino de Barrio Parque es el señor Peter Thiel. ¿Sí? Y Peter Thiel, ambos son miles de millones de dólares millonarios. Ambos, Peter Thiel es el que más claramente habla y dice: la democracia es enemiga de la libertad. Está puesto, la democracia es enemiga de la libertad. Claro, ¿a qué libertad se refiere Thiel? A la libertad de los millonarios, no a la libertad del hombre de la calle, no a la libertad del pueblo argentino o del pueblo norteamericano. La libertad para Thiel es la capacidad de gobernar por los que tienen el mayor poder económico. Lo que asume Thiel es que como ellos tienen mucha plata, tienen derecho a gobernar el mundo. Esta vincula el conocimiento apropiable, la renta generada por el conocimiento apropiable y el gobierno del mundo en estos términos muy groseros, muy claritos. Es un planteo antiguo, no es el primero que dice eso. El primero que habló de eso fue Platón. Vamos a remitirnos a 2400 años. Platón escribe 3 libros, 3 diálogos que son fundamentales: La República, El Político y las Leyes. Y en el primero de ellos, en La República, habla del gobierno de los sabios, de los filósofos reyes. Y dice: ¿por qué un filósofo tiene que ser el que gobierne la sociedad? Porque el filósofo conoce el bien. Eso lo toma de Sócrates. No, la virtud es conocimiento, decía Sócrates. Entonces, el que conoce tiene derecho, no solamente la obligación, sino el derecho de gobernar, porque sabe cuál es el bien para la sociedad que quiere gobernar. Y ese saber no requiere ley, vale por sí mismo. Lo que dice Platón en esa obra, después dice otra cosa, pero en esa obra dice: si gobierna el sabio, que sabe lo que es el bien, es el criterio del sabio el que hay que aplicar para gobernar la sociedad. Punto. Ni ley ni nada. El sabio. ¿No es cierto? El fundamento de esa facultad que Platón le otorga al filósofo rey es el conocimiento del bien. La diferencia con Elon Musk y Peter Thiel es que ellos no piensan en el conocimiento del bien. Ellos se fundamentan en el dinero, la posesión del conocimiento apropiable y la renta que genera el conocimiento apropiable. Entonces estamos hablando de dos modelos que son totalmente divergentes. El modelo de Platón estaba pensado en función del bien de la sociedad. El planteo de Thiel está fundado en la idea de que yo soy rico, me junto con los otros ricos y gobernamos el mundo porque tenemos derecho. Esa es una actitud claramente reaccionaria que él sintetiza diciendo: la democracia es enemiga de la libertad. ¿De qué libertad? De mi libertad para gobernar. ¿Está claro? Estamos frente a un problema grave, muchachos. Estamos frente a un problema grave porque eso cuenta con el asentimiento del propio Trump. Trump está asociado al grupo. Trump forma parte de ese grupo. Trump trabaja para que avance. Por eso Trump no se puede definir nunca como un demócrata. Y ahora yo mencioné a Platón, mencioné a Francis Drake, que ahora voy a mencionar a uno más antiguo que Francis Drake. Voy a mencionar un escritor
francés de características muy particulares, Francis Rabelais. Rabelais era un señor raro, un gran talento. Era sacerdote y médico. Ejercía la medicina más que el sacerdocio, al contrario, el sacerdocio lo tenía medio olvidado, pero digamos que la medicina la ejercía bien. Pero además fue un extraordinario escritor que creó dos personajes clásicos, Gargantúa y Pantagruel. ¿Se acuerdan de Gargantúa y Pantagruel? En una de sus obras, este señor Rabelais escribe una carta que Gargantúa, padre, le escribe a Pantagruel, su hijo. Y en esa carta habla del conocimiento antes de Francis Bacon, es un siglo anterior a Francis Bacon, y dice textualmente: la ciencia sin conciencia no es más que ruina del alma. La ciencia sin conciencia no es más que ruina del alma. Peter Thiel es la ciencia sin conciencia, y por lo tanto es muy peligroso porque nos va a arruinar el alma si tiene éxito. ¿Está claro? Esto es lo que yo veo en términos de la ubicación argentina en el plano internacional. Milei considera un logro que Thiel se haya comprado una casa en el barrio Parque. Y yo considero que es un desastre para un país que tendría que ser un país soberano, libre y con clara conciencia de que la concentración de la riqueza no es argumento ni político ni moral para justificar el ejercicio del poder. Termino. ¿A dónde deberíamos ir en esta situación? ¿Qué deberíamos hacer? Si esto de la sociedad fracturada se concreta, yo creo que se concreta. Si esto de la desigualdad estructural se concreta, yo creo que se concreta. Si esto de una sociedad a dos velocidades, con el 35% de pobres permanentemente, con el 7 o 10 o 15% de desocupados permanentemente, ¿cómo hacemos? Primero, debemos preservar cuidadosamente el consenso político celebrado por la Nación Argentina el 30 de octubre del 83. No me refiero a un resultado electoral, me refiero a un consenso de defensa de la democracia. ¿Por qué lo digo? Porque yo percibo, no hace falta mucha inteligencia para percibirlo, que un ultraderechista es un riesgo para la democracia, y el presidente es un ultraderechista. Pero además percibo algunos otros síntomas que me preocupan. Por ejemplo, percibo que el ministro de Defensa en su general actividad, que el elenco que lo rodea está constituido por militares en actividad, y que además el general que es ministro de Defensa, general en actividad que es ministro de Defensa, concurre a las reuniones de gabinete vestiendo el uniforme militar. Están las fotos. Concurren vistiendo el uniforme militar. Digo, acá hay un propósito. Esto no es ingenuo. No lo hacen porque les queda bien el uniforme. No. Lo hacen porque quieren decirles, señores, los militares con Milei volvemos a tener inserción en el plano político, que el consenso del 30 de octubre nos se ve impedido. Y esto es grave. Es grave porque por ese plano inclinado. En segundo lugar, también considero grave que sobre un reclamo cierto, a mi criterio cierto, se oculte la intención de reivindicar el periodo militar. Si ustedes leen La Nación, cartas de electores, por ejemplo, verán que hay personalidades importantes vinculadas con el mundo militar, ex militares, que reclaman permanentemente por el maltrato procesal que se le da a militares que están presos con una prisión preventiva que dura años. Yo estoy de acuerdo. Si yo quiero vivir en un Estado de Derecho, digo, si vos robaste, te aplico este código. Si vos mataste, te aplico este código. Pero si vos vas a un militar, también te aplico este código. Somos todos iguales, me menciona que estamos... Entonces, si hay un militar que violó los derechos humanos, habrá que juzgarlo aplicando el código que se le aplica a un ladrón. Exactamente igual. Cuando se discrimina mal, se quiebra el Estado de Derecho. Por lo tanto, el que reclama tiene derecho. Pero no me gusta que el reclamo se fundamenta además en decir
que los que estuvieron en el gobierno militar fueron héroes que lucharon contra el comunismo internacional. Porque ahí se pretende justificar ideológicamente un proceso que fue trágico desde el punto de vista de los derechos humanos. Y si hay un mérito de la nación argentina, es haber condenado a los violadores de los derechos humanos a partir de un juicio absolutamente transparente, con pleno ejercicio del derecho de defensa, que en 23 meses, dictó la sentencia más importante que se ha dictado en el derecho penal argentino en toda su historia. Cuando vemos al hijo con juicio que te agarraste de hace 20 años, pero como para condenar a la Junta de 23 meses, vos necesitas 20 años para investigar quién se robó algo en una oficina. Es decir, está claro. Por lo tanto, digo, reivindicar en ese sentido, hay que preservar el consenso político conservado el 30 de octubre, porque el Estado de Derecho sigue siendo el objetivo de nuestra vida social. En segundo lugar, hay que reconstruir el sistema político. Con un sistema político desequilibrado vamos a tener una nación desequilibrada. Por lo tanto, hay que volver a establecer la vigencia plena de los partidos políticos, por ejemplo. Yo, que soy radical desde que nací, y porque ustedes se dan cuenta que estoy mucho más próximo al arpa que a la guitarra, por lo tanto voy a ser seguir siendo radical hasta que me muera. Siempre tenemos la ilusión de reivindicar el radicalismo, de que aparezca otro Balbino, otro Alfonsín, otro Levenson, otro Sabatini, y que adelante. Pero eso es eventual, hipotético, no está asegurado. Yo no sé si se va a producir. Tengo la esperanza y quiero que se produzca, pero no estoy seguro. Y de lo que estoy seguro es que si se produce, yo no lo voy a ver. De manera que ahí quiero dejar en claro la situación. Pero digo, la reconstrucción del sistema político para mí significa reconstruir la existencia de los instrumentos de mediación. Los partidos políticos son instrumentos de mediación, primero en la relación entre el Estado y la sociedad. Y en segundo lugar, mediación para juntar a los que piensan más o menos lo mismo, para armar estructuras políticas donde se apoye el sistema. ¿Está claro? Si no hay partido político es muy difícil encontrar esa columna vertebral sustancial que implica la coincidencia de quienes coinciden. En tercer lugar, hace falta recuperar el mediano y largo plazo. Nosotros no pensamos en términos, como sociedad, no pensamos en términos de mediano y largo plazo. Y eso se ha vuelto más duro con estos políticos que tenemos ahora, que son oportunistas, que están buscando la diagonal para llegar al carguito. Yo tengo una buena relación personal con Patricia Bullrich y creo que es una muchacha inteligente para ciertas cosas, no para la teoría política, para ciertas cosas. Yo creo que no es inteligente para la teoría política, ella hace praxis política y la hace bien. No tiene formación teórica, lo demostró siendo candidata a presidente cuando vacilaba en su propio discurso, ¿se acuerdan? Pero Patricia Bullrich pasó por 7 partidos políticos, yo quería 7 partidos políticos, muchachos. Cuando escucho hablar de estabilidad en términos económicos, yo creo que si yo soy un empresario que arriesgo mi capital, quiero tener un punto de referencia, quiero tener una estabilidad, saber a dónde voy. Pero lo mismo como ciudadano, si yo quiero tener estabilidad, quiero una democracia estable, no puedo tener dirigentes que pasen por 7 partidos políticos desde la tendencia en los años 70 hasta Milei en los años 2020. Es decir, hay algo que no funciona y en la práctica no funciona. Por lo tanto digo, la elaboración de un proyecto, de una política, de un proyecto de mediano y largo plazo que incluya el diseño de un programa de desarrollo. Ustedes tienen la foto acá, pero era preguntarle a Roque Carranza. Roque Carranza, que era un sabio, que era una de las mentes más importantes que tuvo este país. Roque Carranza le diseñó a Ilia un programa de desarrollo y nunca más se terminó, no más plan de desarrollo de Argentina. Y ese plan de desarrollo tiene que incluir una política industrial que genere trabajo formal y una reforma impositiva que favorezca la distribución justa del ingreso a partir del funcionamiento eficiente y transparente del Estado. Por lo tanto, largo plazo, proyecto de desarrollo,
reforma impositiva, mediano y largo plazo. Las bases de ese mediano y largo plazo deben ser, a mi criterio, la salud y la educación. Partiendo de la salud y la educación, para financiar una buena política educativa y de salud, tenemos que tener un Estado que funcione bien y que además funcione dentro de marcos de transparencia ética que sean absolutamente inimputables. Y por último, lo que debemos lograr también es la revalorización de la moral pública. La revalorización de la moral pública. ¿Qué quiero decir con esto? Basta de admirar a los vivos. Busquemos a los inteligentes y transparentes. La viveza es buena en una cancha de fútbol. Si yo engaño al defensor y lo esquivo, soy vivo. Lo logro, soy hábil y vivo. Pero eso no es para el gobierno y no es para la convivencia social. La convivencia es posible cuando la conducta ajena es previsible. Nosotros estamos acá todos juntos, sentaditos uno al lado de otro, porque sabemos que viene de 2 años de sequía, que había caído el 20%. Entonces, esas explicaciones no le importan a él le importa, mire que yo. Entonces, el que tiene que ofrecer la alternativa es la oposición, y la oposición no lo está haciendo. Y la oposición no lo está haciendo por la peor de las causas, que es por razones de carácter principista. Ha perdido sus principios. Yo me imagino, a lo mejor ustedes piensan, realmente para el tiempo no pasó, miren lo que me voy a hablar. Yo me imagino que diría Balbín frente a una situación de esta naturaleza. Ojo que yo empecé en la política, cuando empecé a trabajar en política trabajé al lado de Alfonsín. Estuve siempre al lado de Alfonsín. Pero tengo una gran admiración por una personalidad como la de Balbín. Porque Balbín era uno de los pocos políticos que siempre creyó que el partido es más importante que él. Entonces siempre terminó trabajando para el partido. Y eso es lo que hoy no hay políticos que piensan eso. Los políticos, hay muchos políticos que piensan, voy a ver dónde me ubico para sacar el mayor provecho político. Entonces ahí es la oposición. No le echemos la culpa a Milei. Milei se aprovecha. Fue candidato aprovechándose de eso, utilizó el lenguaje necesario para aprovecharse de eso y sigue aprovechándose de eso. La culpa es nuestra. Somos nosotros. ¿Está claro? No sé si soy yo. Bueno, primero Alberto, después... Ok, muy interesante y comparto completamente de que no hay un plan de desarrollo nacional, definitivamente. Y has marcado muy bien los perdedores, los que vivimos en la Avenida Santa Fe sabemos perfectamente el horror que se está viviendo, y los ganadores, los extractivos, por llamarlo de alguna manera. La pregunta es, ¿visualizas, hay para estos ganadores, los extractivos, vaca muerta, litio, cobre, etcétera, un plan nacional? Tiene que haber un plan nacional. Tiene que haber un plan nacional. No, pero quiero decir, Milei lo tiene, la pregunta. Yo lo que creo es que Milei cree efectivamente en el mercado. Y su manera de ver la política es a partir de una visión mercadista, para decirlo de alguna manera. Él ve la política como por eso reparte estos libros que reparte. Veo con la repartida de ese señor Bloch, que escribió un libro donde defendiendo lo indefendible, que defendía la prostitución, la venta de chicos, la venta de órganos. Ese es el criterio de Milei, cree en eso. Y eso carece de contenido moral, carece de equilibrio social. Es una apuesta al que gana. El que gana porque tiene derecho a ganar. Punto. Ahora, ¿cómo hacemos? Yo creo que vaca muerta nos viene muy bien, señores. Nos viene muy bien porque implica sanear uno de los problemas históricos, la posibilidad de sanear uno de los problemas históricos de la sociedad argentina, que es la carencia de dólares. Esto me acuerdo perfectamente. Yo era un chico, iba al comité de Avellaneda acompañando a mi papá era el presidente del comité. Una noche vino a dar una conferencia Enrique García Vázquez, ustedes se acuerdan, un tipo excepcional, un hombre muy inteligente, muy buena persona, un caballero. Terminó la conferencia, se iba a ir, nos juntamos un grupo de chicos alrededor del parque que nos dijera algo más para hablar con él. Y García
argentinos la carencia de dólares. Tenemos una imposibilidad de conseguir los dólares que necesitamos para nuestro desarrollo. Vaca Muerta nos da la posibilidad de conseguir parte, por lo menos parte de esos dólares que necesitamos. Hay que ver qué hacemos con los dólares. Si los dólares los utilizamos para el desarrollo o los utilizamos para el enriquecimiento de Tiel o cualquier otro similar a Tiel. Los noruegos lo hicieron muy inteligentemente. Los noruegos tienen inversiones en 86 países del mundo a partir del fondo que han creado con el petróleo del Mar del Norte. Depende de la inteligencia. Y la aplicación inteligente de esos recursos les puede dar sustentabilidad a un proceso de crecimiento de la Argentina. Bueno, ojo con la enfermedad holandesa también, ¿no? De sacar muchas exportaciones y después tener muchos dólares y se revalúa. Pero bueno, dale. No, bueno, primero me pareció maravillosa su conferencia, me pareció maravillosa su conferencia. No, sin ninguna duda. Sí, coincido. Le agradezco a Jorge Hugo, que fue muy bélico, por haberme invitado, si no, no me hubiera enterado. Dos cosas. Una respecto a los observadores, porque la contabilidad nacional, que mide el Producto Bruto, tiene, como todas las mediciones estadísticas, el concepto del liquidez, ¿no? Es igual al valor agregado. El producto tiene que ser igual al valor agregado. El valor agregado es la suma de los salarios, los intereses, las rentas y las utilidades. Lo sorprendente es que, suponiendo que fuese cierto que el PBI creció, hay que preguntarse qué pasó con los salarios, las utilidades y las rentas. Lo que desnudaría una buena contabilidad nacional es que es un Producto Bruto que ha crecido con la caída descomunal de los salarios, porque la masa salarial cayó, hay menos salarios y salarios más bajos, con lo cual esa cifra del Producto Bruto vuelve a ser irrelevante si uno no la mira en su profundidad. Esto en contestación a él. La segunda cosa es que además no es verdad, porque el PBI, para medirlo históricamente, hay que medir per cápita. Y lamento decir que desde 1975, marcado por Rapetti, un economista radical, el de 2020 era igual al del 74, con la crisis, por supuesto, ese es un país que hace 50 años que está parado. Y está parado desde el día en que ese abrazo de Perón y Berlín, que es hijo de la obra del pueblo, el hecho para mí, que soy un viejito, más importante de la historia contemporánea, dos gigantes de la política, uno preso, el otro tiró al preso, etcétera, 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 se juntaron para apostar por la política y la democracia. Y ambos dos, creo yo, creyeron que había un nuevo partido, que era el Partido de la Obra del Pueblo. Balbín quiso ser vicepresidente de Perón, lamentablemente Alfonsín, con criterio, porque desapareció el radicalismo, se opuso terminantemente y fue quien impidió que Balbín fuera el vicepresidente de Perón. Otra hubiera sido la historia argentina, creo yo. Pero bueno, eso es menor. Ahora, volviendo al segundo tema, su discurso contiene que usted tiene una narrativa, que yo comparto, sobre desarrollar los partidos, la política y el mensaje de la política. La política está callada, está en silencio porque no piensa, usted piensa. No solo por Rabelais, por Platón, sino por las cosas que usted dijo. Y yo creo que usted lamentablemente ha caído en una trampa, tiene una enorme obligación que hacerla. Usted es uno de los pocos tipos de radicalismo que sigue siendo radical. El radicalismo que sigue siendo radical, siempre es una desgracia porque tendrá que defenderlo. Y yo me tiro una obligación. Usted tiene que empezar a construir otra obra del pueblo. No con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo tampoco es peronista. Yo no soy peronista, pero lo conocí a Perón. Y ellos, todos los que hablan de Perón, ninguno lo conoció. Yo soy viejito, era muy joven, pero yo lo conocí. Y el tipo que yo conocí no es el Perón contra el que yo milité en el 55, absolutamente gorila, canté la marcha de San Nicolás, no tengo ninguna duda, y detesto aquel Perón. Pero el que conocí en el 73 era un tipo lúcido, brillante, inteligente, y bueno, que quería, por lo menos se convirtió y creció en el país. Yo creo que si usted encuentra un peronista de esa historia, yo no sé si habrá alguno, o radicales como usted,
La Argentina lo necesita, porque como usted bien dice, esto va a una catástrofe. No coincido con Jorge Hugo. El déficit fiscal es del 0,8% del PBI para el Fondo Monetario. Es mentira. Estamos acumulando una bomba monetaria gigantesca con la deuda pública que cada día pedalea el compañero Caputo. Esto necesariamente va a estallar. Quizás no lo veamos nosotros, pero algún día va a estallar. Como estalló la convertibilidad, que tardó 10 años, pero se hizo pelota el país. Es un dato. Bueno, esto también tarda 10 años, pero va a estallar, inevitablemente. Primero por la pobreza que usted señala, y porque además ahora se cayó la clase media, que no se había caído. Se cayó la esperanza de la clase media. ¿Y sabe cuál es el problema? Ese grupo minoritario, increíble, que tiene esperanza en el futuro argentino con el litio, el cobre y Milei, tiene mucha más fuerza que la desesperanza del 60%. Entonces, usted, como un hombre político, tiene la obligación de transformar esa desesperanza en una esperanza de programa. Eso es lo que yo creo. Usted sabe, cuando usted dice que Perón del 73, yo le voy a contar una anécdota. Yo fui diputado nacional 2 veces, las 2 veces poco tiempo. La primera vez fue en el 83. El presidente del bloque era Karolakis, ¿se acuerdan del Chacho Karolakis? Yo estuve 4 meses, porque en abril me hicieron ministro de Trabajo. Entonces, en un momento determinado se hizo una sesión de homenaje a todos los muertos en el periodo del gobierno militar. Y a mí, Karolakis se da vuelta y me dice: vos hacer el homenaje a Perón. Me indica, yo estaba sentado atrás. Yo hice el homenaje a Perón. Y dije, yo voy a hacer el homenaje al Perón que yo conocí. No el que conoció mi padre, el que conocí yo. Y Perón, que vino fue un tipo que vino a Argentina a morir para ver qué podía hacer para lograr que la Argentina saliera del pozo. Al otro día el diario La Prensa me sacó un brote fenomenal, ¿no es cierto? Diciendo, ¿cómo puede ser que el hijo de Casella Piñero, ellos sabían que era mi padre porque mi padre era periodista y trabajaba en la prensa? Entonces, ¿cómo puede ser que el hijo de yo no defendía a Perón, yo defendí lo que significaba Perón en lo que significó Perón. De la misma manera que yo sigo diciendo que el conflicto entre Alfonsín y Balbín en el interior del partido fue un conflicto positivo, porque fueron figuras complementarias. En Avellaneda había un excelente dirigente que se llamaba el pibe de Cochea, fue presidente del partido. Le decían el pibe porque era el menor de un nacido y hermano. Y el pibe de Cochea nos decía a nosotros: miren, muchachos, el radicalismo no puede ganar las elecciones porque el peronismo tiene un muro que lo separa del radicalismo. Ese muro es el afecto por Perón. Los peronistas lo quieren a Perón, no quieren votar a otro. ¿Qué hizo Balbín con la Unidad Nacional? Además de beneficiar al país, rompió el muro, hizo un agujero al muro. Detrás vino Alfonsín con su mensaje y se llevó un porcentaje de voto peronista que le permitió ganar las elecciones. Entonces, históricamente son figuras complementarias. Me parece que la política hay que interpretarla de esa manera, si no nos quedamos en la polarización y chao. Señores, discúlpenme, fue muy latoso. Yo no. A ver si hay alguna pregunta más. Y una más, dale, vamos. Sí, escuchando un poco, le agradezco todo lo que nos ha enseñado en esta charla, una multiplicidad de temas que abordó y realmente sirven para ubicarse en la situación que estamos viviendo. Un poco escuchando al doctor Leiva, que se refería a problemas económicos graves que está mostrado en la prensa con respecto a la acumulación de esa bola de intereses por la deuda interna que en algún momento va a explotar. Este tipo de desviaciones tan gruesas, no tendríamos que tener algo en las instituciones, en el régimen presidencialista actual, que de alguna manera marquen esas cosas tan gruesas y que evitan que el país descarrile, no solo en este gobierno, hablemos de 4 gobiernos atrás. Y tomo el ejemplo de un artículo que me pasaron de la prensa alemana, que en Alemania tienen un consejo de expertos que le llaman de sabios, que son 5 personas
ya grandes, muy reconocidas en todos los ambientes, y que es un organismo de asesor al canciller de turno. Es decir, están con Merkel, están con el actual, que no sé cómo se llama, y evalúan las grandes líneas. Se llama Consejo de Evaluación de la Actividad Económica, del desarrollo de la actividad económica actual. Entonces le fija determinados parámetros relativos a la salud, al bienestar general, tendrán sus reglas. Y bueno, es una forma de decirle, mirá, no podés ir tan allá con la política extractiva, por ejemplo, por decir algo. Algo que le pongan, que evite la discrecionalidad del que llegó arriba por los votos y ahora hago todo lo que quiero. O sea, porque el Congreso tampoco lo puede parar, la justicia, sabemos lo que es a lo largo de los años. No hablo de este gobierno, hagamos un promedio, yo hago un promedio de los últimos 20 años, no sé. Yo veo que como que hay algo como que no hay un control de alguna manera efectivo sobre los que nos gobiernan. Entonces viene este ministro y bueno, vamos para allá, te atraso el dólar 5 años, entonces qué sé yo, me sigue para ganar las elecciones, viene el otro, qué sé yo, te habla de un plan de desarrollo que después no se cumple. No sé, algo que podamos evaluar al funcionario que funciona porque todos le estamos pagando el sueldo. Decir, bueno, a ver, te fuiste, ¿qué hiciste? Fuiste intendente de 5 años, bueno, a ver, alguien que le diga, bueno, a ver, ¿qué hiciste? ¿Hiciste el cordón cuneta? No sé. Entonces la pregunta, ¿cuál sería? Sí. ¿Cuál sería la pregunta? Y bueno, eso justamente, si falta en la nuestro gobierno algún elemento de control, falla, no sé. ¿Te parece la complemento y así redondeamos la última pregunta? Bueno, entonces complementa y hacemos complemento. la última. Bueno, primero, felicitaciones al doctor Casella por la brillante exposición. Me gustaría que planteara por ahí si no sería factible un poco con lo que decía él, una tercera posición frente a esa dicotomía que nos quiere plantear el gobierno de digamos, el peronismo acá por un lado, a el mileísmo o el menemismo de ultraderecha que representa justamente Milei, los Menem y demás, y que nos gobierna. Es decir, buscar una tercera opción que fuera socialdemócrata, progresista, o que nucleara algunos sectores para evitar que tengamos que elegir entre estas opciones que a mi criterio son falsas. Y después le quería aclarar al doctor Neira, que había dicho, Leiva, de Alfonsín había sido el que había impedido que tengo en eso dos versiones distintas completamente. Una es que el propio Balbín pensó que si se juntaba con el peronismo se disolvía el radicalismo como opción y quiso priorizar el radicalismo, y una segunda versión que tengo muy firme y segura era que la propia CGT, los dirigentes gremiales, sabiendo que Perón ya se moría, quisieron que fuera Isabel Perón la que fuera vicepresidenta, pero que no tuvo intervención en eso Alfonsín. Esa es la pequeña discrepancia. Ok, bueno, una respuesta. ¿La respuesta a esto? No, a lo que las dos cosas que se han dicho y hacemos un cierre. Yo voy a dar una respuesta optimista. Yo creo que Argentina va a ser un gran país. Va a ser un gran país. Entre los años 2030, 2040, 2050 va a ser un gran país. Porque tiene lo que el mundo necesita. Y entonces, lo que no tiene es una clase política inteligente. Me parece que está faltando. Faltan los grandes nombres. Falta nombre de la dimensión teórica de Levenson. Yo tengo una gran admiración por Levenson, de la dimensión ética de India. Ojo con eso, porque la dimensión ética es, yo por lo menos yo lo vine a buscar en un hotel que estaba acá para llevar un acto en la Avellaneda en la época del gobierno militar, y tuve dos cosas con India. Yo vine a buscar una ciudad, lo llevé al acto que se hacía en una barraca de Avellaneda, esa tradicional barraca de lana. Cuando llegamos a la puerta me dice que yo no puedo hablar acá porque soy alérgico a la lana.
No, quédate tranquilo, el otro día habló y se fue y no le pasó nada. Ilia me dice, a mí me molesta que digan que soy honesto. ¿Por qué van a decir que soy honesto? Yo soy lo que debo ser. Honesto se debe ser, no es un mérito, no me diga que es un mérito. Es una cosa muy clara, muy clara. Me dejé que le cuente una anécdota ahí ya muy olvidada. Bueno, dale. Siendo presidente, recibió a una delegación china. China no era nada. Y China quería comprar carne. Y los militares, obviamente, pensaron que era el comunismo de Chavo. En aquellos años, Bueno, vendió el trigo y iba a China, fue el primer país del mundo. Sí, pero no le vendió la carne. yo creo que Una invitación. A ver. Una invitación, porque como yo soy vecina de acá, los invito a cruzar la 9 de julio. Y hay un cuadrilátero desde Hipólito Yrigoyen, Lima, Moreno, tal vez Belgrano y Entre Ríos. Van a pasar por ahí y van a ver un fenómeno que es anterior al de la Avenida Santa Fe. Ahí están los textiles. En cada cuadra, si hay 2 locales abiertos, es mucho. Es tremendo, es tremendo. Les digo porque, claro, años ya, ustedes recordarán, si alguna vez bajaban por Alsina o por Hipólito Yrigoyen, no podían pasar porque estaban llevando los rollos textiles. Bueno, eso es el desierto. Le digo porque es cruzar y ver eso. Bueno, perdón, pero solo... Yo coincido, el superávit es una mentira. Porque han suspendido toda la obra pública, están acumulando un déficit en infraestructura que en algún momento sale. Pero absolutamente, una duda. Bueno, y hay algún otro problema, que hay más pobres que antes. Es decir, el porcentaje de la pobreza es 28%, ha bajado, ese es el porcentaje real, y es el mismo porcentaje que en el año 2017. El problema es que las personas somos más, entonces 28% de una población mayor es más pobre que 28% de la población del 17. Entonces, bueno, los signos son muy negativos donde va la Argentina. La propia salud del presidente es una duda, la hermana, etc. Y yo creo que lo que no está muy claro es cómo se va a lograr un gobierno de un tipo como Balbín, o como Alfonsín. Él lo está proponiendo, sí. al militar radicalismo en serio, a reavivar la idea de los partidos políticos. Yo lo hago responsable porque la tiene clara. Sí. Tiene la jerarquía pública como para ponerse a trabajar en eso. Sí, pero lo cuantitativo también juega, ¿no? Sí, bueno, es decir, el radicalismo que nosotros hemos conocido, militado y vivido, era un radicalismo con un porcentaje de intención de voto muy importante. Y bueno, y hoy en día yo diría que estamos cerca de... Yo creo que para contestar la pregunta de la alternativa, alguien habló de la alternativa si era posible crear, sí. Yo creo que no hay tiempo. Me parece que de acá al año que viene no hay tiempo. Bueno, ahí es importante. A mí me parece que no hay tiempo, que hay que intentarlo, que hay que tratar de reproducirlo, pero que no vamos a llegar. Pero por lo menos lo que tenemos que lograr es establecer una coalición política que limite, que pare las cosas. Que no deje que el país vaya a las manos del vecino del barrio Parque tan fácilmente. Bueno, yo creo que es muy interesante esto último que decís, ¿no? Estamos mal, pero trataríamos de ir bien, ¿no? Pero entender el punto en el cual estamos partiendo, que realmente no es un punto de fortaleza. Gracias, señores. Así que muchas gracias y muchas gracias. Felicitaciones.
No, pero me contestó inmediatamente diciendo bienvenido al señor Carlos Leiva en la Cámara. Bueno.